Y vamos ahora con Fernando Montes de Oca, director general de HR Ratings. Fernando, gracias por tu presencia. HR Ratings se ha preocupado y distinguido fuertemente en esta pandemia por su claro entendimiento de las principales amenazas y riesgos que como sector estamos enfrentando para blindar los balances de las uniones de crédito. Hoy, con una participación de mercado importante como empresa calificadora en el sector de uniones de crédito, es un jugador indispensable y relevante. Agradecemos la cercanía y el interés que siempre han mostrado por el sector. Gracias una vez más, Fernando Montes de Oca, director general de HR Ratings. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Luis Robles, a Lilia Mejía de la Conunión a esta asamblea. Es un honor poder compartir ponencia con tan distinguidos invitados, entonces será un placer poderles comunicar por parte de HR. Solo como contexto, aún recuerdo la primera convención de la Conunión a la que asistimos hace más de 10 años, en la que únicamente teníamos una calificación con ustedes. Sin embargo, muy orgullosos de representar a la única calificadora de valores 100% mexicana en el mercado. Bueno, se ha discutido mucho, ¿no? Sobre la importancia de las uniones de crédito en el mercado, los retos, las oportunidades, también sobre los retos que nos dejó toda esta pandemia, ¿no? A nivel económico macro, a nivel micro. Entonces, me gustaría enfocar un poquito más la presentación y utilizar este breve espacio en tocar tres temas en particular, ¿no? La importancia de las calificadoras, para qué sirven las calificadoras en la industria en lo general, y un poco de la perspectiva de la industria de las uniones de crédito, ¿no? Para que veamos esta industria un poco más en perspectiva. Empezando con el primer punto, la importancia de las calificadoras. Como saben, las calificadoras de crédito buscan dar opiniones independientes sobre la calidad crediticia de las entidades. Estas opiniones independientes se hacen sobre un componente cualitativo y un componente cuantitativo, ¿no? Con una proporción de más o menos 30 a 70%, el cualitativo y el cuantitativo, y se aplica a diferentes instituciones. A nivel internacional, la figura ha sido fundamental en el ecosistema financiero para estandarizar condiciones y costo de financiamiento. Nosotros como calificadoras sentimos que hemos ayudado en gran medida tanto inversionistas como emisores para poder ponerse de acuerdo en cuál debería de ser el costo financiero asociado a cada una de sus emisiones. En particular en México, me gustaría resaltar el papel que ha jugado HR Ratings al no solamente apoyar a los grandes emisores de calificaciones en el mercado, sino también apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Para que nos demos una idea, en HR el 70% de las entidades son empresas pequeñas y medianas, lo que quiere decir que más del 70% de nuestras calificaciones no se trata de calificar empresas que ya emitan en el mercado de deuda, sino entender cuáles son las características locales y a nivel particular micro de cada una de las industrias y poder emitir calificaciones acordes a los riesgos, al modelo de negocio de cada una de las instituciones que califiquemos. Como ejemplo muy claro, llevamos más de 10 años en la industria de las uniones de crédito. HR como calificadora de valores lleva 14 y de esos 14, 10 por lo menos ha estado involucrado con miembros de la Conunión y con la Conunión en particular. Y esto se refleja no solamente en el tamaño de uniones que hemos calificado, porque hemos calificado de diferentes tamaños, de diferentes industrias, enfocados en agro, enfocados en construcción. Entonces hemos podido participar con diferentes segmentos. Ahora, ¿para qué sirven las calificadoras? Los beneficios que podemos nosotros identificar cuando hacemos una calificación no solamente es en estandarizar perfil de riesgo crediticio a la hora de que emitimos una opinión a nivel emisión de mercado, ¿no? No es solamente las calificaciones, para que se entienda, no solamente se utilizan para colocar emisiones, también ayudan a mejorar términos y condiciones de deuda actualmente contratados, ¿no? Y esto puede ser tanto con banca de desarrollo como con banca múltiple. Ayuda a diversificar las alternativas de financiamiento al abrir la puerta no solamente al mercado de valores, sino también con otros fondeadores que requieren como tal una calificación crediticia. Incrementa la confianza de los accionistas, de los administradores y de los inversionistas, dado que refleja cierta institucionalización la calificación. Tienes como cuarto valor importante un especialista externo que ya se ha encargado de revisar diferentes instituciones con características similares y te ayuda a proponer, te ayuda a entender cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución y de alguna manera, o por lo menos desde el frente de HR, tienes un reporte súper completo, muy transparente
transparente en donde no solamente te habla de las fortalezas y debilidades, sino también te hacen una proyección financiera sobre cómo se podría ver la Unión ante un escenario económico benéfico, ante un escenario económico adverso. Entonces, sí intentamos reflejar todas estas condiciones para que en caso de que tú se lo enseñes a un inversionista, a un acreedor, ellos puedan identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesto tu entidad y de esa manera poder tener un costo de financiamiento acorde. Y obviamente, cuando estás hablando de deuda estructurada, emitir una calificación de riesgo acorde con estándares reconocidos por autoridades. Por estándares, por autoridades me refiero, por lo menos por parte de HR Ratings, no solamente a la Comisión Nacional Bancaria, que ha hecho un gran trabajo en la supervisión de todas las entidades financieras en México, sino también por parte de la SEC y por parte de ESMA a nivel Estados Unidos y México. Ahora, finalmente, me gustaría platicarles un poco o que pusiéramos un poco más en perspectiva la industria de las uniones de crédito al día de hoy. Creo que es importante que la industria de uniones de crédito se vea en perspectiva para ver la importancia que representa el gremio a nivel nacional. Si las uniones de crédito o los miembros de la colunión los juntáramos como un solo balance, al día de hoy los miembros de la colunión podrían representar por tamaño o por volumen de cartera total, podría representar el banco número 15 de 50 mexicano. ¿Eso qué quiere decir? Que estarían en el percentil número 70 de los bancos más grandes de México si juntáramos todos sus balances. Y esta importancia no solamente se refleja en tamaño, sino como bien decía el presidente de la ABM, es de reconocer que justamente por el mandato y por los criterios que representan una unión, pues te estás enfocando en créditos productivos. Entonces, no solamente es importante el tamaño, sino que el 100% de los créditos que tú ofreces a los miembros de tu unión, pues es básicamente crédito productivo que se puede apalancar y potencializar en mucho más cosas o mucho más crecimiento para la misma industria mexicana. Hablando de este segmento en particular de los miembros de la Conunión, estamos hablando de un nivel de capitalización muy robusto, como se ha mencionado previamente, superior al 20% y con niveles de morosidad cercanos al 4.1%. Por lo que estaríamos hablando, si fuera una entidad en particular, estaríamos hablando de una institución con niveles de solvencia muy sanos y razonables niveles de morosidad. Desde HR Ratings consideramos que de aquí hacia adelante, o por lo menos en el corto y mediano plazo, uno de los principales retos que podemos identificar, no solamente en las uniones, sino en las entidades financieras, obviamente será el controlar la calidad de la cartera en los retos que se pueden venir de aquí en adelante y obviamente el poder esa capacidad de poder seguir incrementando el volumen de su cartera en miras a de manera paralela con la reactivación económica poderlo hacer. Además del control sobre la cartera de crédito que he platicado, uno de los principales retos sería también diversificar y robustecer el financiamiento con mejores condiciones de fondeo. Como ya se ha platicado anteriormente, como lo platicó, si recuerdo, el presidente de la CNBB, tenemos alrededor del 70% de las líneas o por lo menos del financiamiento viene de sus depositantes. Sin embargo, en la medida en la que se pudiera diversificar un poquito más con la banca de desarrollo o incluso con la banca múltiple o otras herramientas de fondeo, podrían de alguna manera incluso reducir sus condiciones, su costo de financiamiento, lo cual creemos que sería muy benéfico tanto para el tema de rentabilidad como para el tema de crecimiento de la cartera, ¿no? En la medida en la que pudieran tener un flujo creciente. Nosotros consideramos que uno de los retos definitivamente no ha salido, no representa las salidas de captación, ¿no? Porque hemos visto que durante la crisis no se reflejó eso. Sin embargo, el costo en general creemos que sí podría haber alternativas desde esa perspectiva. Nosotros consideramos que el papel de las uniones será más importante día a día, dado que hay oportunidades en la bancarización a nivel nacional en México de los depositantes y los beneficios que ofrecen las uniones son diferenciadores definitivamente en el mercado. Desde el punto de vista, como se ha mencionado, de los temas ambientales, sociales y gobernanza, nosotros hemos sido uno de los pioneros en estas iniciativas y uno de los pioneros en la discusión o hemos apuntalado la discusión de cuáles son las métricas y cuál es la taxonomía que se debería de utilizar en estos conceptos. Al día de hoy todavía se encuentra una amplia discusión sobre cuál es la taxonomía que se debería utilizar para medir y poder hacer un mejor disclosure sobre medir
estos temas y HR ha estado en la discusión. De hecho, nosotros tenemos más de 3 años de haber emitido la metodología para evaluar los criterios de bonos verdes, sociales y sustentables en el mercado, que no solamente aplican a los bonos, sino también aplican de manera individual a las diversas instituciones. ¿Y qué es lo que se evalúa? Pues se evalúa desde la calidad en el reporteo que tú haces sobre las diferentes métricas para medir el ASG, las medidas que se tienen para reducir la huella de carbono, medidas para que las empresas sean sostenibles o sustentables a través del tiempo, y el tema de gobernanza, el cual se vuelve una gran prioridad no solamente en las instituciones financieras, sino en los corporativos en general, para reflejar las sanas prácticas de gobierno corporativo. Finalmente, nada más agradecerle otra vez a la Conunión por el esfuerzo que ha realizado en la coordinación y profesionalización de los miembros del sector y esperamos seguir siendo un motor y parte del crecimiento de esta industria. Les agradecemos mucho la invitación, les deseamos mucho éxito en la asamblea, que sea muy productiva para todos los miembros de la Conunión y esperamos en un corto plazo podamos compartir una reunión personal con todos ustedes desde la oficina de HR Ratings. Muchas gracias a todos por la invitación y Luis, un gusto saludarte nuevamente. Gracias, Fernando. Gracias a Fernando Montes de Oca, director general de HR Ratings.